¿Qué tal, queridos amigos? Los caballitos comienzan a correr. Es la hora. Siempre que se reduce el poder de la presidencia, o se crea un vacío de poder, o se siente al presidente presionado o debilitado, de inmediato surgen los candidatos presidenciales. En este caso, el propio señor de Palacio Nacional ha determinado que ya comiencen a airearse aquellos que pretenden ser ya no los tapados, sino las corcholatas del presidente y de los demás dirigentes políticos. Así las cosas, tenemos a la favorita del rey, Claudia Sheinbaum, que ya descaradamente hace campaña por todo el país y se hace acompañar por las mujeres gobernadoras, la de Colima, la de Campeche, la de Tlaxcala, en fin, todas aquellas que de algún modo están también con mucha desesperación de que llegue una mujer, aunque sea Claudia Sheinbaum, a la presidencia de la República. Claudia, pues ya la hemos definido varias veces, es una marioneta de López Obrador y naturalmente que como tal es incondicional suya y se apega a su programa, por eso es que le gusta tanto a López IV. Realmente Morena, el único precandidato que salvaría un poco el asunto del currículo es naturalmente Marcelo Ebrard. Marcelo es un hombre inteligente, aunque también tiene sus pecados originales, serios, sobre todo cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y construyó la malhadada Línea 12. Este es el pecado, pero como canciller ha hecho un papel lo más digno posible dentro de las limitaciones que le impone un presidente que no es diplomático, que no le gusta la diplomacia y que por supuesto está siempre buscando la manera de que otros den la cara por él en el ámbito exterior. Ahora está encima de lo de la Cumbre de las Américas que se verificará dentro de unos días, dentro de unas semanas, en Los Ángeles, California, que está tan revuelto el asunto que para una Cumbre de las Américas el presidente Biden de los Estados Unidos invita al rey de España. Ya no es América colonia de los españoles hace muchos años. En el caso de México hace más de 200 años. Entonces, que se queden allá los reyesitos caducos en España y que celebren la cumbre con representantes de América, de este continente. Ya Biden está cediendo. Dice que aunque no quiere invitar a los mandatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pues por lo menos que vengan voces de ahí. No sé a qué voces se refiere, debe ser voces que tiene en su cabeza Biden. Vaya presidentes de los Estados Unidos que hemos tenido, o han tenido ellos, durante los últimos tiempos. El anaranjado y el caduco. Bueno, pero eso es otra cosa. En México las cosas van caminando muy rápidamente. El PAN lo que tiene que hacer es eliminar precandidatos porque dio una lista de tal modo dimensional el señor Marco Cortés, que lo que hay que hacer es eliminar a algunos de los personajes que están allí. Por ejemplo, no tiene nada que hacer allí Francisco García Cabeza de Vaca, alguien que está siendo todavía acusado por sus nexos con el narcotráfico. Ahí se trata de pasar la estafeta en Tamaulipas de narco a narco, de PAN a Morena. Esta es la estrategia que se está siguiendo, pero eso es otro asunto. Hay que eliminar elementos como Mauricio Vila de Yucatán, que no tiene consenso ni tiene capacidad y ha sido un represor en algunos momentos, ha llegado a extremos delicados. Diego Sinué, de Guanajuato, que
parece arrinconado dentro de su estado por la violencia desatada en él. Y así Santiago Krill, que ya ha perdido todo lo que ha buscado, de repente se acomoda ahí en algún puesto menor y le dieron de compensación por haber perdido la Ciudad de México, el Distrito Federal en el 2000, la Secretaría de Gobernación. Y de ahí creyó que podía crecer y crecer y se llevó una decepción muy grande hasta convertirse en una especie como de consejero de segunda. Y luego pues tenemos a otros miembros del PAN que francamente no son los que uno esperaba. Maru Campos de Chihuahua parece muy bisoña para este cargo y así por el estilo. Más bien hay que eliminar a esos precandidatos y buscar a los buenos, porque tiene Acción Nacional algunos personajes que no han dado la cara todavía, que pueden ser como el caballo negro, que alcanza y gana. Luego tenemos al PRD, que no ofrece ninguna cara. Simple y sencillamente van de acompañantes tratando de salvar la reputación y la historia de este partido que fundaron Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador. Fueron los tres pilares, de los cuales pues ya no queda nada. Pero hay un hecho singular. El PRI quiere promover, a como dé lugar, la candidatura de Enrique de la Madrid Cordero, el hijo de Miguel de la Madrid Hurtado, un hombre que, como todos sabemos, dejó mucho que desear cuando fue presidente. Es el hombre que tiene hasta el momento el récord de mayor número de asesinatos contra periodistas. Seguramente López Obrador lo va a superar, va camino de ello, pero todavía en los 6 años que gobernó hubo 74 periodistas asesinados. 74. Y no quiero referirme a lo personal, pero este dato es espeluznante porque no aguantaba la crítica y su brazo ejecutor era, naturalmente, Manuel Bartlett Díaz, entonces secretario de Gobernación y hoy director de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, los dos sexenios, el de López Obrador y el de Miguel de la Madrid, se tocan sospechosamente. Pero Enrique, que tenía 19 años cuando su padre fue presidente, que quedó así como volando un poco al aire cuando acabó el gobierno de su padre, se fue a Harvard a estudiar una maestría, ya era licenciado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y se fue a estudiar una maestría a Harvard, precisamente a Harvard, a la escuela John F. Kennedy, sobre administración pública. Pero como su padre, que también era abogado, no se dedicó a temas relacionados con su profesión, sino que fue escalando posiciones dentro del sector financiero que desconocía absolutamente. Y así llegó a ser, por ejemplo, director de la Financiera Rural en tiempos de Calderón. Antes había sido diputado para estrenar el milenio con Vicente Fox de presidente. Él, como perdió el PRI la presidencia y se dio la alternancia, él se quedó pasando de puntillas por el Congreso de la Unión como diputado plurinominal de 2000 a 2003. Y esto es interesante recalcarlo porque no se conoce que haya usado la tribuna de la Cámara, no se conoce que haya tomado o realizado o escrito alguna iniciativa importante. No se conoce nada de su actuación porque pasó, como dije, de puntillas, para que nadie lo viera, porque era hijo de un presidente cuyo juicio comenzaba a darse en términos muy lastimosos. Porque como financiero
Miguel de la Madrid fue un desastre y fue además el instrumento del Fondo Monetario Internacional para evitar que se lograra lo que el presidente de entonces de Argentina, Raúl Alfonsín, había propuesto: un club de deudores para hacer frente a los acreedores inmorales de Latinoamérica. Pero no, Miguel de la Madrid dijo que cada país debía resolver su deuda de manera unilateral. Y esto es exactamente la política que defiende Enrique de la Madrid, porque ya estuvo hablando mucho de la administración de su padre, como para dar a entender que él le daría seguimiento a una de las administraciones más sangrientas y más empobrecedoras de la historia. Y él, en lo personal, ha brincado de puesto en puesto, no termina nada. Por ejemplo, de la Financiera Rural, en la época de Calderón, pasó a ser nada menos que director del Banco de Comercio Exterior en los primeros 3 años del genial Peña Nieto, un miserable ladrón que contaminó todo lo que tocó durante su gobierno. Y después, por si fuera poco, por él mismo, por el propio Peña, fue designado secretario de Turismo para terminar su sexenio. Secretario de Turismo. ¿Qué hizo durante esos 3 años? Absolutamente nada. Pasó entre restaurantes de buen comer, desayunos oficiales, desayunos, conferencias, todo aquello que pudo costear con su propio dinero o con el dinero que rascaba el presupuesto. Un individuo entonces que genéticamente está condenado por la historia. Y ese es el que pretende ser candidato del PRI a la presidencia de la República. Lo lamentable de todo esto es que si vemos a Morena y nos aterramos por la falta de personajes que tengan altura, bueno, quizá el señor Marcelo Ebrard tenga la altura como para ser presidente, pero también tiene pecados que debe explicarle al pueblo de México. Muchos pecados, entre ellos su filiación durante muchos años al PRI, el hecho de haber sido secretario general del Distrito Federal en la época de Salinas, cuando Manuel Camacho Solís, que era más bien su protector, era regente de la Ciudad de México, que así se decía entonces. Pero bueno, en estos casos tan terribles, nos damos cuenta de que tanto la oposición como el partido en el poder no ofrecen futuro. No tenemos futuro. Tenemos un país que lamentablemente carece de futuro. A pesar de que veamos a los jóvenes inquietos, a los niños, con esa mirada de ambición sana por construir su propio destino. A pesar de todo ello, en cuestión de liderazgos, andamos muy mal. No tenemos barajas suficientes para asegurar que esta tragedia de la TTT cese definitivamente. Al contrario, siguen las encuestas poniendo a López Cuarto muy alto en las encuestas, 65%, y no sé cuánto más, como si realmente los mexicanos fuéramos masoquistas y quisiéramos reiterar que el peor presidente de la historia, esto lo hemos dicho por distintas vías y en distintas circunstancias reiteradamente, pueda ser aprobado por más de la mitad de los mexicanos. Esto no tiene sentido, no tiene lógica. Numéricamente, matemáticamente es totalmente absurdo. Significaría que el doble de los que votaron por él en 2018 ahora lo aprueban, cuando es exactamente todo lo contrario. Y esto se palpa. Ahora, si les preguntan a los que reciben beneficios bajo la amenaza de dejarlos de recibir los famosos bonos,
pues cualquiera contesta que aplaude al presidente. Pero mientras tanto, la caballada en general, las corcholatas de López Obrador, la corcholata del PRI y las corcholatas del PAN no tienen en su reverso ningún premio, ninguna posibilidad de que tengamos algún remanente para el futuro. Estamos con la soga al cuello. Perdónenme, no me van a callar, y lo digo y siempre, con cero cobardía.